Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es Armando Javier Arroyo Mejías y soy estudiante de microbiología clínica en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Hoy les estaré presentando un experimento de microbiología titulado Bacterias como mascotas. Crea tu propia columna Winogradsky. Porque de la manera que podemos tener mascotas como peces en una pecera, podemos tener bacterias en un envase. Y tranquilos que si no entienden cómo es posible tener bacterias como mascotas o qué es una columna Winogradsky, yo se los voy a explicar en esta presentación y van a salir pulidos, no se preocupen. Pero para eso, primero comenzaremos discutiendo algunos objetivos, donde les estaré presentando en el día de hoy qué es la microbiología, qué son las bacterias. Exploraremos algunos términos de la microbiología a través de toda esta presentación. También conoceremos a Sergei Winogradsky. Y por último, les enseñaré cómo tener bacterias como mascotas construyendo una columna Winogradsky. Pero ahora, primero lo primero. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es básicamente el estudio de los microorganismos. Como saben, los microorganismos son estos organismos que no se pueden ver a simple vista. Necesitamos unos microscopios. Y algunos de estos microorganismos son arqueobacterias, que se llaman bacterias, pero no son igual a las bacterias. Por eso les dicen arqueo. Anyway, son unas metanosarcinas las que vemos aquí. También existen los virus, que como pueden ver, esa es una imagen del SARS-CoV-2 o el virus causante del coronavirus de esta pandemia horrible. Luego tenemos a las bacterias. Esto es una imagen de algunas bacterias de la boca, como pueden ver son muchas. Y también existen los hongos, como este Aspergillus fumigatus. Y bueno, para la presentación de hoy nos estaremos enfocando en las bacterias. Y por eso ahora les pregunto, cuando escuchan el término bacterias, ¿qué piensan? Probablemente van a pensar en enfermarse, en todas esas veces que les dio un catarro o tuvieron que ir al baño con tanto dolor. O probablemente también piensen en las hospitalizaciones y asocian a las bacterias con que, mira, voy a tener que ir al hospital. O probablemente asocian a las bacterias con muerte, porque muchas bacterias causan muchas muertes en el mundo. Sin embargo, yo estoy aquí para tratar de hacerles cambiar un poquito esa opinión de que las bacterias son malas y solo causan enfermedades. Mira, bueno, las bacterias merecen un poco más de amor y no son tan malas como creemos. Y eso lo haré a través de algunos datos de las bacterias. Comencemos. No sé si sabían, pero menos del 1% de las bacterias causan enfermedades. Hasta este momento se han descubierto alrededor de 35.000 especies de bacterias y solamente 1.400 causan enfermedades. Entonces, quiere decir que hay muchas más bacterias buenas que malas. También, las bacterias nos ayudan en la industria de los alimentos. Gracias a las bacterias tienes ese yogur de la merienda o el queso del sándwich de esta mañana. También ayudan a crecer los vegetales, tenemos vinagre y sour cream. Así que hay que agradecerles eso un poquito. Entonces las bacterias nos ayudan en la medicina. Mucha gente no lo sabe, pero sí. Gracias a las bacterias tenemos medicamentos como la insulina para los diabéticos. También tenemos probióticos, también tenemos los antibióticos, porque hay bacterias que crean antibióticos contra otras bacterias. También las bacterias nos ayudan en la agricultura, y esto sí que mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque las bacterias mantienen los suelos saludables. Ellas proveen alimentos para las plantas y también las protegen de daño. Mira, prosigamos. Esto es un dato bien curioso, y es que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células. Básicamente, tienes alrededor de 3 libras de bacterias en tu cuerpo. Entonces, si tú te pesas y pesas 120, pues entonces tienes que restarle 3, 117 pesas de verdad y los otros 3 son de bacterias. Entonces, lo otro es que por cada una célula hay 10 bacterias. Básicamente, nuestro cuerpo está lleno de millones de células. Entonces, si vamos a contar célula por célula, empezamos una célula, pues entonces hay 10 bacterias. 2 células, entonces hay 20 bacterias. ¿Ven? Es una proporción bien loca. Lo otro es que esto es una imagen del sistema gastrointestinal que está lleno de muchas bacterias. Ahí es donde están la mayoría de las bacterias de su cuerpo y ellas realmente nos ayudan contra otras bacterias que quieren hacernos daño y también nos ayudan a digerir alimentos. Prosigamos. Las bacterias nos ayudan en las investigaciones científicas. De hecho, ellas son los microorganismos que más utilizamos los microbiólogos en las investigaciones científicas. Las tenemos al palo, haciendo todo lo que queremos.
También las bacterias son ubicuas. Esto es un nuevo término bien importante. Ubicuo quiere decir que se encuentran en todos lados todo el tiempo. Hay bacterias en cualquier lado del mundo que te puedas imaginar. Hay en las nubes, el suelo, el aire, el fondo del océano, en tu cuerpo, el agua, en la frisa, en la toalla. En todos lados hay bacterias. Lo otro es que lo más importante es que las bacterias son las responsables de la vida. Y ustedes pensarán, oye, pero ¿cómo las bacterias son responsables de la vida? Pues se los muestro ahora. Las bacterias son responsables de la vida porque ellas son las encargadas de mantener el balance ecológico. El balance ecológico es un equilibrio que existe entre los seres vivos y el medio ambiente en el cual se encuentran, que se ve algo así. De un lado tenemos a los humanos con toda su industria y entonces todos los desperdicios y consumos que nosotros generamos, y del otro lado tenemos los recursos naturales como el oxígeno, los animales y las plantas. Pues las bacterias se encargan de que esa balance siempre esté en el medio y no se vaya ni de un lado ni del otro. ¿Y cómo lo hacen? De esta manera. Ellas son descomponedoras. Las bacterias pueden descomponer cosas y devolverlas a una manera más básica. Por ejemplo, esto es una imagen de una bacteria que es capaz de descomponer el plástico. Ustedes saben lo maravilloso que es eso. Si podemos tener esta bacteria para que limpie todo el plástico de los océanos, sería súper maravilloso y ayudaría al planeta aún más. También ellas hacen fotosíntesis. Esto es un dato que no mucha gente sabe, y es que las plantas no son lo único que hacen fotosíntesis. Las bacterias son responsables de la mayoría del aire que respiramos hoy día, así que hay que agradecerles por eso. Y por último, lo más importante, las bacterias son las que hacen los ciclos biogeoquímicos. Esa palabra está bien complicada, pero se las explico ahora. Un ciclo biogeoquímico es el movimiento de elementos entre los seres vivos y el ambiente. El ambiente puede ser la atmósfera, el suelo, sistemas acuáticos. Esto mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Básicamente la Tierra está llena de muchos elementos y compuestos. Entonces las bacterias hacen que estos elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y el fósforo y compuestos como el agua se muevan a través de todos los seres vivos y después vuelvan a la Tierra. Entonces, un ciclo biogeoquímico se ve de esta manera. No se asusten. Por ajá, aquí hay 3 ciclos biogeoquímicos. Bueno, hay muchos más. Pero ven que tienen muchas flechas, muchos compuestos, muchas reacciones, muchos elementos y muchas cosas involucradas en estos ciclos. Pero solamente se lo enseño para que se asusten. Pero realmente un ciclo biogeoquímico de la manera más sencilla se ve así. Donde tenemos la naturaleza, y la naturaleza está llena de elementos, como les acabé de mostrar. Entonces, nosotros los humanos vamos a consumir esos elementos de la naturaleza, también las plantas y los animales. Y todos nosotros vamos a generar desperdicios, como la basura o el dióxido de carbono, cosas así. Entonces, las bacterias van a encargarse de recoger esos desperdicios y devolverlos a la naturaleza. Es como un reciclaje para que nosotros los podamos utilizar de nuevo. Entonces, así se forma un ciclo biogeoquímico donde las bacterias son un eslabón súper importante para que las cosas vuelvan a la naturaleza nuevamente. Entonces, sería un desastre si las bacterias no están, porque el ciclo se estanca y solamente estaríamos tirando desperdicios y desperdicios y desperdicios y desperdicios y sería una catástrofe mundial. Pero ahora, vamos a seguir. Y ahora pues conoceremos a alguien que es Sergei Winogradsky. Un apellido muy raro, pero es que es ruso. Él es un científico y microbiólogo y ecólogo ruso que es considerado el padre de la ecología microbiana. Es un nuevo término. La ecología microbiana es el estudio de las interacciones que ocurren entre los microorganismos, en este caso las bacterias. Para explicarlo un poquito más a fondo, tengo esto. Y vamos a ver aquí. Okay. Las interacciones microbianas describen cómo se comporta un microorganismo con otro en la naturaleza. O sea, cómo una bacteria interactúa con otra, si se tratan bien o se tratan mal. Y pues aquí traigo dos, bueno, este es el primer ejemplo, perdón, de una interacción microbiana. Se llama mutualismo. Un mutualismo es donde ambas especies se ayudan a crecer. Y esto lo hacen de esta manera. Imagínate que el mutualismo se explica de esta manera, donde tú estás en la escuela, entonces tienes tu compañero que te pide un lápiz o tú le das un lápiz. Entonces,
tú luego te ves en necesidad de una goma o un borrador y le pides un borrador y él te lo da. Entonces esto es mutualismo porque yo te doy un lápiz, tú me das un borrador, nos ayudamos de parte y parte, yo te doy algo, tú me das algo. Pero también está el comensalismo, que es una especie ayuda a otra sin esperar nada a cambio. Pues tu compañero necesita el lápiz y tú se lo das, pero tú no necesitas nada. Eso es comensalismo. Y bueno, y por último, Sergei Winogradsky es más conocido porque él fue quien desarrolla la columna Winogradsky. Entonces, la columna Winogradsky es un dispositivo que nos permite observar y estudiar las interacciones de los microorganismos de un cuerpo de agua en una botella. Básicamente, ese envase de cristal es una columna Winogradsky. ¿Por qué? Porque tiene agua y tierra de un lago. Entonces ahí empiezan a crecer las bacterias. Todos esos colores maravillosos son distintos grupos de bacterias. Hay naranja, verde, rojo, violeta, hasta negro pueden haber. Entonces, ¿cómo este científico desarrolló esta columna Winogradsky? Porque ¿quién pensaría en meter tierra y agua de un lago en una botella? Básicamente, esto fue lo que pasó. Había un bello lago allá en Rusia, me imagino, y llegó Sergei Winogradsky y dijo, mira, wow, qué lindo este lago, de verdad que está bien bello. Y como todo buen microbiólogo, él dijo, me gustaría estudiar las bacterias que viven en este lago. Y como todo buen científico que quieren las cosas más fáciles, él dijo, Ave María, si me pudiera llevar el lago para casa a estudiarlo sería perfecto, porque de verdad está muy difícil venir aquí todos los días a estudiarlo. Básicamente, él pensó eso y tuvo una gran idea. Y esa gran idea fue en tomar sedimentos, que básicamente es tierra sumergida del lago, agua, un envase de cristal y dejar eso bajo el sol. Al mezclarlo, así, pues se crea la columna Winogradsky. Y ahora, la columna Winogradsky estudia las interacciones de un microorganismo, las interacciones de los microorganismos, de un cuerpo de agua en un envase. Así que estudia cómo estos microorganismos están los mutualismos y comensalismos. De esta manera, cómo las bacterias cooperan entre ellas mismas en un envase. También los nutrientes de esta columna Winogradsky se transportan a través de un gradiente de concentración. Y si no entienden qué es eso, tranquilo que eso lo voy a explicar más adelante. Y también la columna es un sistema autosustentable, que también lo verán más adelante. Y ahora entraremos a un poquito más de detalles a la anatomía de una columna Winogradsky, donde tenemos muchas bacterias y se las va a presentar de abajo hacia arriba. Está el nombre ahí en inglés, pero yo se lo he traducido para facilitar la discusión. Al final están las bacterias reductoras de azufre, luego de ellas las bacterias verdes sulfurosas, luego las bacterias púrpuras sulfurosas, luego las bacterias púrpuras no sulfurosas, las bacterias oxidadoras de hierro, las bacterias heterotróficas y las cianobacterias. Y sé que son un montón de nombres bien complicados, pero no se preocupen, solamente quiero que entiendan que hay una gran variedad de bacterias en una columna. Hay muchísimas bacterias en un lago y en la naturaleza que están trabajando entre ellas mismas. Entonces, estas bacterias casi siempre siguen el mismo patrón de orientación. Básicamente quiero decir que casi siempre las vamos a encontrar en este mismo orden. ¿Por qué? Porque eso se debe a los gradientes. Un gradiente quiere decir cuando algo está en mayor concentración de un lado del otro. Por ejemplo, imaginen que a esta columna que les estoy presentando le está dando el sol por encima, una fuente de luz. Entonces, solamente a la parte de arriba le va a estar dando la luz, mientras que cuando va hacia abajo hay menos luz. Entonces, quiere decir que las bacterias que les gusta la luz, como estas que estoy circulando aquí, se van a situar en la parte de arriba de la columna, como lo harían en el lago. También hay otro gradiente que se llama el gradiente de azufre. El azufre es un elemento que huele a huevo podrido, huele horrible. Entonces hay bacterias que les gusta el azufre y por eso ya se van a la parte de abajo, porque hay más azufre en la parte de abajo de los lagos. Y el último gradiente es el de oxígeno. Hay bacterias que necesitan oxígeno y hay bacterias que no. Entonces las bacterias que necesitan oxígeno se sitúan en la parte de arriba del lago o de la columna, mientras que las que no les gusta el oxígeno se van al fondo. Bueno, y por último, también la columna es autosustentable. Esto quiere decir que volvieron los ciclos biogeoquímicos, donde
las bacterias se ayudan unas a las otras, donde hay un constante flujo y reciclaje de nutrientes, de desperdicio, para que la columna siga sustentándose a sí misma. Y ahora, les voy a presentar una columna Winogradsky que yo hice hace algunos años a través del tiempo. Bueno, es importante que hay que tomarle una foto a la columna Winogradsky cuando la hagan cada semana para que puedan reportar los avances como yo lo hice de esta manera. Y bueno, aquí estaba mi columna Winogradsky el mismo día que la creé. Solamente hay tierra negra y agua, no hay nada especial pasando. Pero al cabo de una semana ya sabía que las bacterias estaban ahí adentro porque esa cubierta plástica se levantó. Eso quiere decir que las bacterias están ahí y están creando oxígeno, las bacterias fotosintéticas. Y de hecho, yo hice otra columna Winogradsky que la tengo por aquí. Entonces, la cubierta plástica está levantada, no sé si la ven. Eso quiere decir que ya las bacterias están creando oxígeno. Y bueno, pero todavía no había visto el crecimiento de ninguna bacteria para este punto. Luego, 3 semanas después, ya estoy viendo algunas colonias de bacterias. Ven que hay como unas medias naranjas, unas negras y unas rojas. Pues ya estaba bien emocionado. Y para la 5ª semana, mira cómo se veía mi columna. Están las bacterias oxidadas de hierro, las púrpuras no sulfurosas, las rojas sulfurosas. Hay muchas bacterias ya ahí. Luego, a las 6 semanas se veía así. Miren ese puntito verde, quiere decir que son las bacterias fotosintéticas. Luego, a la 7ª semana se veía así. Ven que ya la columna está llenísima de bacterias. Está tan llena de bacterias que no se ve ni el agua. Luego, 8 semanas después, miren esos colores, qué brillantes, qué bellas esas bacterias. Están hermosísimas. Y luego, 9 semanas después se veía así. Ya prácticamente estaba todo forrado. Y bueno, ¿cómo ustedes van a construir una columna Winogradsky? Pues bueno, yo he grabado un video donde les explico paso por paso cómo construir su columna Winogradsky con todos los materiales. También espero darles a ustedes un documento con las instrucciones específicas de cómo hacer una columna Winogradsky. Pero nada, aquí les dejo unas notas. Una de ellas es que la columna debe estar todo el tiempo bajo una fuente de luz, ya sea bajo el sol o bajo una lámpara en su casa. Siempre tiene que estar recibiendo luz. Lo otro es que la muestra de sedimento, o sea, la tierra sumergida y el agua, deben tomarse del mismo sitio. Y por último, que para el envase de la columna pueden utilizar un pote de aceitunas, una botella plástica cónica que esté cortada por la parte de arriba o un envase de cristal. El punto es que debe ser totalmente transparente para que puedan ver sus bacterias y pueden recibir sus nutrientes. Y bueno, ahora los dejo con el video de la segunda parte. Hasta luego. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a la segunda parte del video de cómo tener bacterias como mascotas, donde les muestro cómo hacer la columna Winogradsky paso a paso junto con sus materiales. Para comenzar, aquí tenemos lo que va a ser la base de nuestra columna, que es un envase de cristal, pero ustedes pueden tener un pote de aceituna, una botella plástica cortada en la parte de arriba. El punto es que debe ser cónico y bastante alto. También tenemos plastic wrap. También tengo esta espátula de jardinería para facilitar el proceso y unos guantes para que no nos ensuciemos. Por otra parte, también tengo aquí unos cantitos o cuadraditos de papel que nos servirán como fuente de celulosa o de azúcar para las bacterias. También tengo esta cucharita que nos ayudará para separar la cáscara, la yema y la clara del huevo. También tengo esta rubber band o liguilla. Por aquí tengo lo que viene siendo la bolsita Ziploc. Y por último, las muestras. Aquí les presento lo que es la tierra. Esta tierra fue procesada y con eso quiero decir que tomé la muestra y luego de tomarla busqué por piedras, raíces y hojas y las limpié. Básicamente me puse unos guantes y fui por ellas sacando todas esas materias y solamente dejé la tierra. Y por otro lado también aquí tenemos el agua que se toma exactamente del mismo lugar de muestreo de donde se toma la tierra. Cabe mencionar que el lugar de muestreo también es importante. El lugar donde saqué esta muestra de agua y de tierra fue de El Caño Tiburones de Arecibo. Y esto es importante porque este lugar es un humedal, por tanto la tierra se ve así de húmeda y lodosa. Entonces deben mantener en mente
que cuando vayan a hacer su columna Winogradsky deben sacar el agua de lugares como lagunas, charquitos, manantiales, humedales o lagos. Esos son cuerpos de agua de lento movimiento. Si lo hacen de ríos o playas, lo más seguro no les van a salir, por eso solamente se recomiendan que sean de estos cuerpos de agua de lento movimiento. Y bien, ahora comenzaremos con la primera parte de la confección de la columna Winogradsky, y para eso necesitamos un huevo. Ese huevo es importante porque la cáscara y la yema van a representar la fuente de sulfato de calcio y carbonato de calcio para las bacterias, y por eso hay que dividirlas. Bueno, en un lado pues voy a poner la cáscara, voy a triturarla un poquito. Ok, triturada. Y vamos a sacar yema. Ahí está. Vamos a mezclarlas un poquito. Y ahora vamos a la segunda parte. Ahora, luego de haber preparado la yema con la cáscara, vamos a la segunda parte de la confección de la columna Winogradsky, donde vamos a mezclar algunos componentes. Primero, necesitamos traer aquí una hoja de papel triturado, esto es el equivalente a una hoja, la yema y la cáscara y la tierra. Estos componentes los vamos a mezclar dentro de esta bolsita Ziploc que tengo por aquí y no vamos a echar toda la tierra, vamos a llenar suficiente tierra para cubrir un tercio de su botella. La mía sería alrededor de esto. Empezamos a mezclar. Me voy a poner los guantes para no ensuciarme. Bueno, ya eso sería creo que suficiente. Y teniendo ya esto en mano, vamos a echar el papel triturado y la cáscara y la yema. Ahora vamos a cerrar la bolsita Ziploc para empezar a mezclar. Una vez bien mezclada la tierra, vamos a llevarla dentro de la columna de cristal. Para facilitar el proceso de llevar esta tierra a este potecito, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte en la bolsita Ziploc en la parte de abajo. Y entonces vamos a empezar a llenar la columna como dulce de panadería. Ahí está. Y con la espátula vamos a llevar esta tierra al fondo. Una vez hayan llenado aproximadamente un tercio de su envase, entonces vamos a llenar el envase con el resto de la tierra que no está mezclada ni con las tiritas de papel, la yema o la cáscara del huevo. Una vez que tengan llena su columna de aproximadamente 2/3 de tierra, entonces vamos a añadirle el agua hasta que cubra aproximadamente un 90% del espacio que tenemos aquí. Hay que dejarle una capita de aire para que las bacterias puedan respirar. Ahora le echo un poquito más de agua ya que va esa abajo un poquito. Pero conscientes de dejar ese pequeño espacio ahí. Y ahora entra en juego el plastic wrap, que lo vamos a poner de esta manera cubriendo toda la boquilla del envase. Que quede plano la parte de arriba. Y como los procesos metabólicos de las bacterias van a crear oxígeno, este plastic wrap se va a elevar y para evitar que se salga vamos a utilizar esta liguilla.
que la ponemos de esta manera. Y ya está hecha su columna Winograski. Ahora lo que deben esperar son unas cuantas semanas para que empiecen a crecer sus colonias de bacterias. Así que traten de tirarle una foto y van a ver el proceso de esas bacterias creciendo semana tras semana y lo van a disfrutar muchísimo. Y ahora pues damos por terminado a lo que es el experimento de la columna Winograski, pero quiero dejarles mi información de contacto por si tienen algunas preguntas o quieren elaborar más conversaciones acerca de esto u otros temas de la microbiología. Pueden conseguirme a mi mail, que es armando.arroyo@upr.edu. Y gracias por acompañarme durante esta aventura microbiológica y espero que la hayan disfrutado muchísimo como yo la he disfrutado.